Agradezco a quienes están presentes ahora y a quienes verán la grabación de este quinto espacio abierto del módulo 5. Comenzamos la semana 3 y lo hacemos ahora con la ilustración de esta pintura de José María Velasco, que nos muestra un espacio abierto. A veces podríamos añorar un espacio así, con un horizonte limpio, con mucho terreno donde estar. Ciertamente ya es difícil encontrar en nuestro país tanto espacio. Eh, no tanto porque seamos muchos mexicanos, sino porque nuestras zonas habitacionales están muy mal planeadas. Sería muy interesante que los alumnos de la prepa en línea se prepararan de tal manera que pudieran planear bien el diseño de las ciudades, el desarrollo de los pueblos, la construcción de las casas y dejar en cada uno de estos lugares un espacio listo, abierto, para poder convivir. Sería muy bueno que los estudiantes de prepa en línea estuvieran tan bien preparados que pudieran construir una patria bonita. Yo no sé si todos los estudiantes de la prepa en línea lo logran, pero por lo menos los de este grupo estoy seguro que sí lo van a hacer. ¿A poco no? A ver, Carlos Yared, Aisha, Valeria, ¿ustedes van a ser de los que construyan una patria buena? Aisha dice, por supuesto. Carlos Yared dice, así es, yo espero que sí. Y Valeria Itzel dice, claro. Muy bien, pues con mucho gusto estoy para apoyarles ya desde ahorita a prepararse muy bien. Por lo mismo, en este espacio abierto vamos a dar prioridad a sus preguntas o comentarios en relación con los recursos de la semana o con la sesión guía de inicio de semana o con cualquier otro elemento eh, que les haya causado alguna pregunta o alguna inquietud, algo que quisieran aclarar o reforzar. Yo me quedo callado y les escucho y también les leo. Carlos Yared nos dice que tiene la duda de cómo elaborar una hipótesis de manera correcta. Muy bien, es una muy buena pregunta. Y ciertamente en esta semana va a ser muy importante tener la habilidad para hacer buenas hipótesis. Me parece que lo vamos a poder ver. Aisha, Valeria, ¿ustedes tienen alguna pregunta? Bueno, Valeria nos dice cómo realizar una hipótesis, es decir, los pasos para elaborar una hipótesis. Qué bien que tienen esa pregunta. Bueno, Aisha, si tú tienes alguna cuestión, acuérdate que la puedes expresar en cualquier momento. Vamos entonces a hablar acerca de las hipótesis y cómo se construyen. Fíjense que para esta semana va a ser importante que tengamos en mente la diferencia entre disciplina y ciencia. De esto hablamos ya la semana pasada y me parece que eh, gracias a las intervenciones de ustedes eh, pudo quedar eh, más o menos claro.
Si alguien tuviera de todas maneras alguna pregunta sobre esto, por favor comuníquese conmigo. Conviene también tener en cuenta para esta semana qué es el problema de investigación. Por lo pronto, hay que decir que problema de investigación no es lo mismo que problemática o situación difícil o dañosa. Eso no es problema de investigación. Problema de investigación es más bien el objeto de investigación, es decir, la parte de la realidad en la que uno quiere enfocarse para conocer mejor. Ese es el problema de investigación. Eh, Al reforzar cómo hacer las hipótesis, vamos a reforzar también qué es esto del problema de investigación. También conviene tener presente para la realización de la actividad integradora 6 cómo elaborar los objetivos de la investigación. Aunque me parece que los recursos de la semana son bastante claros, eh, podríamos nosotros mencionar alguna cosa, que por cierto ya está mencionada en la sesión guía de inicio de semana. Bueno, vamos a lo importante, que son, qué es el tema y la materia de sus preguntas. ¿Cómo formular la hipótesis? Primero, hay que decir que la hipótesis es lo que ustedes ven escrito aquí. La hipótesis es una posible respuesta a una pregunta de investigación. Es decir, y estamos suponiendo que hay alguien que quiere investigar, o sea, conocer mejor, y que por lo mismo se hace preguntas que le acercan a eso que quiere conocer. Eso que quiere conocer es a lo que se le llama problema de investigación. Me voy a callar un momentito para que ustedes lean esta diapositiva. Ujú. Y entonces, el que investiga, o sea, el investigador, es una persona que tiene la misma curiosidad que ustedes cuando eran niños y ahorita mismo. Quieren saber, quieren conocer bien. Y entonces se enfocan en una parte de la realidad para conocerla bien. Es decir, deciden o determinan cuál es el objeto que van a investigar. Deciden y determinan cuál es el problema de investigación. Ahora, cuando uno ya tiene definido el problema de investigación, le surgen preguntas. Hace algunas sesiones en módulos pasados, una de sus compañeras puso este ejemplo. Ella nos mencionó que desde hacía tiempo quería conocer las mantarrayas. Piensen ustedes, Carlos, Aisha, Valeria, ¿qué es lo que querrían conocer? ¿Qué hecho? ¿Qué parte de la realidad quisieran conocer mejor? Y en un momento nos la dicen. Para su compañera, esto de conocer las mantarrayas, nos platicaba, había surgido a partir de que en algún momento fue a la playa y pudo ver una, pero le intrigó el aspecto de las mantarrayas. Y entonces fíjense, del tema general, las mantarrayas, ella quería conocer por qué el aspecto de las mantarrayas es ese que tienen. Y formulaba preguntas como la que ahora ven aquí. ¿Por qué las mantarrayas se ven
como si tuvieran dos pares de ojos, es decir, más o menos así. Si ustedes buscan en la red imágenes de mantarrayas, van a ver que aparecen estos orificios que nosotros los seres humanos interpretamos como si fueran ojos. Y la forma de la boca de las mantarrayas, nosotros los seres humanos interpretamos que es una sonrisa. Realmente las mantarrayas no es que estén contentas y sonriendo todo el tiempo, es que así son. Con los cocodrilos también sucede esto. Los cocodrilos tienen su boca terminando hacia arriba. Las comisuras de su boca o de su hocico terminan hacia arriba y entonces parece que todo el tiempo están sonriendo. Eso es interpretación nuestra de los seres humanos. Pero entonces su compañera se preguntaba, más allá de interpretaciones, ¿por qué parece que estos son ojos? ¿Qué son de verdad? ¿Por qué si las mantarrayas tienen los ojos en la parte superior, tienen todavía estos dos orificios? Eso era algo que le intrigó. Bueno, su compañera planteó un problema de investigación y dando rienda suelta a su curiosidad, planteó varias preguntas de investigación. De esas preguntas de investigación, ella eligió una, que es la que ustedes ven aquí enunciada. Porque para el ejercicio que ahorita vamos a hacer juntos, ella propuso dos posibles respuestas. Primero, una posibilidad es que los dos hoyitos que parecen ojos son sus branquias. Otra posibilidad, muy similar a esta, es que lo que parecen ojos son hoyitos por donde respiran. Esto es lo que ella supuso, lo que propuso como posible respuesta a la pregunta de investigación. Bueno, pues cada una de estas posibles respuestas es una hipótesis. Como ustedes pueden ver, las hipótesis entonces son oraciones declarativas que expresan una posible respuesta a una pregunta de investigación. Son oraciones precisas y muy breves. De hecho, lo óptimo, es decir, las mejores hipótesis, son las que tienen máximo 20 palabras. Vamos a contar estas hipótesis cuántas tienen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 palabras. La primera hipótesis es bastante buena. La primera hipótesis que dice, lo que parecen ojos son sus branquias. Vamos a ver la segunda hipótesis. ¿Cuántas palabras tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La hipótesis que afirma lo que parecen ojos es por donde respiran, tiene 8 palabras, o sea que está bastante bien hecha. Son oraciones breves. Hasta aquí ya podemos identificar algunos
pasos para poder formular una hipótesis. Lo primero es establecer un problema de investigación. Después, formular preguntas sobre ese problema de investigación. En tercer lugar, elegir una de esas preguntas. Y en cuarto lugar, proponer una posible respuesta a esa pregunta. Después, lo que viene será propiamente la investigación, porque el investigador curioso hará todo lo posible por ver qué tanto la respuesta que propone es correcta. Todo lo que haga para verificar la respuesta, es decir, para ver si es verdadera, eso significa verificar, ver si algo es verdadero. Todo lo que haga para verificar la respuesta será la investigación. Y lo más bonito es que después de hacer la investigación, que la va a ir haciendo paso por paso, es decir, con argumentos, premisa más premisa igual a conclusión, premisa más premisa igual a conclusión, premisa más premisa igual a conclusión. La investigación la va a estar haciendo con argumentos y después de hacerla va a poder hacer una conclusión general en la que se note cuál es su propia postura y lo que encontró, habiendo investigado, observando la realidad. ¿Se acuerdan cómo se le llama a la conclusión de un argumento que expresa la postura del autor? Les doy una pista. Esto fue lo primeritito que les pidieron en la primera actividad integradora que hablaba del ensayo de Octavio Paz. A ver, cuéntenme, ¿cómo se le llama a la conclusión, al juicio que expresa la postura del autor? Carlos Yared lo está diciendo. A esa conclusión, a esa oración conclusiva que expresa todo lo que el autor encontró y su propia postura, a esa se le llama tesis. Y entonces fíjense, así como Valeria Itzel también lo está diciendo, cuando ustedes estén en la licenciatura o en la maestría o en el doctorado y les pidan hacer una tesis, lo que les están pidiendo es que planteen un problema de investigación, preguntas de investigación, hipótesis que van a verificar con la investigación y finalmente la conclusión de esa investigación, que es la tesis. La tesis es solo una frasecita que se sustenta con todos los argumentos anteriores, todos los argumentos de la investigación. Eso es hacer una tesis. ¿Cómo ven? Ustedes vinieron por una hipótesis y ya hasta explicamos qué es una tesis y por qué se hace una investigación para poder llegar a ella. ¿Cómo ven? Está interesante esto, ¿no? ¿Sí les pareció interesante o no tanto? Gracias, Valeria Itzel. Gracias, Carlos. Yared, gracias a ella. Para ustedes, esto fue muy interesante. Muy bien, pues ahora vamos a hacer juntos
una hipótesis sobre su problema de investigación. ¿Se acuerdan de cuáles son las cuatro partes? Los cuatro momentos o los cuatro pasos para hacer una hipótesis. El primero, ¿cuál es? Ahí. ¿Cuál es el primer paso? Establecer un problema de investigación. Gracias, Carlos Yared. ¿Y el segundo? Hacer preguntas de investigación. ¿Y el tercero? El tercer paso. El tercer paso es proponer una posible respuesta, es decir, formular la hipótesis. El cuarto sería verificar que esa hipótesis esté bien redactada. Problema, pregunta, hipótesis, verificación. Ya después será la comprobación de la hipótesis, es decir, toda la investigación. Muy bien. Teniendo en mente estos pasos, vamos a hacer entonces nuestro ejercicio. Eh, Muy bien. Déjenme ver, porque este contenido mm, lo pueden leer. Yo me voy a quedar callado un momentito. Aquí hay otro ejemplo, pero vamos a hacer nuestros casos. Y ahorita les cuento de esta etimología. Ujú. Vamos a ver. Eh, por favor, les pido a los presentes, Carlos, Aisha y Valeria, que, eh, me, que mencionen en la conversación escrita qué aspecto de la realidad les gustaría conocer, qué les gustaría investigar.
Carlos Jared nos dice algo muy interesante. A él le gustaría conocer la mecánica automotriz. Por supuesto que eso es válido. Oye, Carlos Jared, y de ese gran tema de la mecánica automotriz, ¿qué es lo que te gustaría conocer en concreto? Hay muchas cosas que seguramente te gustaría conocer, pero una de ellas, ¿cuál sería? Ah, gracias Valeria Itzel por lo que nos respondes. También es digno de tomarse en cuenta. Y en un momento lo mencionaré. Por cosa de orden mental y de exposición, esperamos a que Carlos Yared nos diga qué es lo que le gustaría conocer en concreto de la mecánica automotriz. Y nos dice que básicamente sería cómo es su función. Pero te pregunto, Carlos Yared, lo que a ti te gustaría conocer es cómo funciona la mecánica de los automóviles o cómo funciona el motor o cómo funciona el motor junto con el sistema de tracción. ¿Algo más preciso? ¿La función de qué? Ah, gracias Aisha Vanessa por proponernos también ese problema de investigación. Está muy interesante. Mm, muy bien. Carlos Yaret nos dice que a él le gustaría conocer el mecanismo de los automóviles. Ahora, les voy a preguntar a los tres para que los tres respondan. ¿Qué preguntas podrían acercarnos a conocer el mecanismo de los automóviles? Carlos, Aisha, Valeria, ¿qué preguntas harían para poder acercarse y conocer mejor el mecanismo de los automóviles? Aisha le pregunta directamente a Carlos, ¿y por qué quieres saber sobre el mecanismo de los automóviles? Bueno, esa pregunta realmente no nos acerca a conocer el mecanismo de los automóviles, sino a conocer el motivo de Carlos Yared. Mm, Aquí hay dos preguntas interesantes. Voy a escribirlas por acá. La primera pregunta es, ¿por qué se necesita agua y aceite para que la vida útil del motor sea mayor? Y mira, ya Aisha ya te respondió Carlos Yared a tu pregunta. ¿Por qué quieres saber de los coches? Ah, pues porque personalmente le gustan mucho los carros. Muy bien.
Ujú. Ay, como decía. Aquí hay una pregunta. ¿Por qué se necesitan agua y aceite para que la vida útil del motor sea mayor? Y también había otra pregunta. Valeria Itzel, ayúdanos, por favor, a precisar un poco más la pregunta. Tú preguntaste muy bien, ¿cuáles son los componentes? ¿Los componentes de qué? ¿Del coche en general? ¿Del motor? ¿O de qué? Ah, de un automóvil. Muy bien. ¿Cuáles son los componentes de un automóvil? Ah, oye, Aisha, ¿a ti qué te gustaría saber del motor? A ver, formula una pregunta acerca del motor. Mientras Aisha formula la pregunta acerca de lo que le gustaría saber, les pregunto, ¿cuál de estas dos preguntas que están en azul, o sea, cuál de las preguntas de investigación, querrían trabajar ahorita? ¿La primera o la segunda? La primera. Nos dice Valeria Itzel que la primera. Esto es nada más por cosa de ejercicio, ¿eh? Porque sería muy interesante también responder la segunda y también responder algo acerca del motor. Muy bien, vamos a trabajar entonces sobre la primera pregunta de investigación que dice, ¿por qué se necesitan agua y aceite para que la vida útil del motor sea mayor? Muy bien, ahora, a los tres les voy a pedir por favor que con los conocimientos que tienen ahorita, formulen, escriban una posible respuesta a esa pregunta con lo que saben ahorita.
Vamos a ver, porque una posible respuesta, según la ha propuesto Carlos Yared, es que para aumentar la vida útil del motor se necesitan agua y aceite porque de no tenerlos el motor se sobrecalentaría. Aquí, Carlos Yared ya propuso una posible respuesta a la pregunta de investigación. Es decir, aquí ya hay una hipótesis. Nos queda menos de un minuto de esta primera sección de nuestra sesión. De manera que vamos a terminar aquí y les pido por favor que en 10 minutos volvamos a conectarnos desde el mismo enlace. Gracias por estar de nuevo aquí. Pues continuamos entonces. Carlos eligió un problema de investigación. Entre todos hicimos varias preguntas de investigación y elegimos una. Y Carlos propuso esta posible respuesta. Em, Aisha y Valeria, ¿tienen alguna otra posible respuesta a esa pregunta de investigación? Mientras nos responden, podemos decir que esta posible respuesta ya es una hipótesis. Vamos al cuarto paso, que es verificar que sea una buena hipótesis. Contando las palabras, vamos a ver que sean máximo 20. A ver si sí nos resultó. Bueno, por favor, Carlos, ¿podrías contar cuántas palabras tiene esta posible respuesta que nos propones? Así es, exactamente 20 palabras. Con todo y que tomamos la pregunta como parte de la respuesta. Tomar la pregunta como parte de la respuesta hace que sea más clara y más fácil de entender. Aún así, fueron 20 palabras. Quiere decir que esta hipótesis está bien hecha. Gracias, Carlos. Efectivamente, eh, esta fue una buena práctica. Y ahorita vamos eh, a practicar con los problemas de investigación propuestos por tus compañeras. Valeria Itzel nos dice, igual que Aisha, que bueno, por el momento no tienen alguna otra posible respuesta a la pregunta de investigación de Carlos. Ciertamente es un asunto muy particular que muchos de nosotros no conocemos bien y entonces pues no sabemos qué es lo que podría suceder. Pero aún así voy a aventurar algo, fíjense bien. Si yo que ignoro de estas cosas de coches,
propongo una posible respuesta, aunque sea absurda y disparatada, tendría yo que investigarla y verificar si mi posible respuesta es correcta o no. Y eso sería una investigación. Si al final, en la tesis, yo concluyera que mi hipótesis había sido incorrecta, después de haber investigado seriamente, con argumentos bien hechos, entonces esa investigación sería muy buena. Repito, si yo formulo una hipótesis disparatada, investigo con argumentos lógicos bien hechos, de modo que concluya diciendo que la hipótesis era incorrecta, esa investigación, todo el trabajo de investigación es un trabajo bien hecho, honesto. Esta misma idea, pero con otras palabras, la expreso así. Las investigaciones bien hechas no son las que dicen que la hipótesis es correcta. Las investigaciones bien hechas son las que tienen un argumento lógico, una estructura argumentativa lógica. Esas son las investigaciones bien hechas. Y entonces, voy a lanzar una hipótesis. Em, Aquí acabo de escribir otra hipótesis y voy a contar las palabras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 palabras. Sería mejor que fueran 20 o menos palabras. Y con un esfuerzo de redacción, seguramente quedarían en menos de 20 palabras. Por lo pronto, 21 palabras significa que todavía es una hipótesis que debe ser mejorada. Hasta aquí el ejemplo con el problema de investigación planteado por Carlos. Ahora les propongo que veamos el problema de investigación que enunciaba Valeria Itzel. Ay, pero se quedó en la grabación anterior. Valeria Itzel, ¿tú te acuerdas cuál era la pregunta que habías planteado? Ah, claro, acerca de la profundidad del mar. Muy bien, bueno, pues vamos a poner que, bueno, primero borramos esto para no confundirnos. Carlos Yared hace una pregunta muy buena y dice,
Entonces, ¿la tesis iría incluida en nuestra hipótesis? No. La tesis es la última parte de una investigación y en la actividad integradora 6 realmente no se nos pide hacer la investigación. Lo único que se nos pide es plantear la investigación, es decir, formular la hipótesis y los objetivos de investigación. Y ya. Si quisiéramos hacer la hipótesis, necesitaríamos más tiempo y no nos da el módulo para hacer la investigación. De hecho, una investigación bien hecha requiere ya un nivel de licenciatura. Por eso es que ahorita no vamos a hacer la investigación y por lo mismo no vamos a hacer la tesis. Solamente hay que formular la hipótesis. Vamos a ver cómo quedaría en el ejemplo que nos propone Valeria Itzel, cuyo tema grande es la profundidad del mar. Pero ayúdanos, Valeria Itzel, acerca de la profundidad del mar, ¿qué en concreto es lo que te gustaría conocer? ¿Cuál es la mayor profundidad del mar? ¿En qué parte está la mayor profundidad del mar? ¿Toda la profundidad del mar es la misma en el globo, en nuestro planeta? ¿Qué es lo que se encuentra en la profundidad del mar? Perfecto, muchas gracias. Voy a escribir esto y enseguida les cuento de otra pregunta que está haciendo Carlos Yarer. El problema de investigación que propone Valeria Itzel entonces es lo que se encuentra en la profundidad del mar. Fíjense que el problema de investigación no lo redacté como pregunta, sino como una oración declarativa, lo que se encuentra en la profundidad del mar. Esto facilita las cosas. Ahora, una pregunta de investigación sí tiene que ser redactada de manera interrogativa. Podría ser, para el caso de este eh, ejemplo, que ponga como pregunta esto: ¿qué es lo que se encuentra en la profundidad del mar? Pero vamos a proponer, Carlos Yaret y Aisha, en relación con con lo que se encuentra en la profundidad del mar, ¿se les ocurre alguna otra pregunta de investigación? ¿Qué otra cosa podríamos conocer que nos acerque a saber más acerca de lo que se encuentra en la profundidad del mar? Mm, Carlos Yared nos da esta idea. ¿Qué posibilidades hay de encontrar nuevas especies marinas? Bueno, esto lo voy a poner así. Ah, y Aisha hace una pregunta muy similar. ¿Cuáles son las especies que se pueden encontrar en el fondo del mar? Vamos a ver. Ah, ya se la voy a poner así.
Muy bien. Oigan, de estas tres preguntas de investigación, elijamos una. ¿Cuál eligen? ¿La primera, la segunda o la tercera? Nos dice Valeria Itzel que la segunda. Muy bien, entonces dejemos la segunda, que dice, ¿hay posibilidades de encontrar nuevas especies en el fondo del mar? Ahora, le pido a los tres que están aquí presentes que escriban una posible respuesta a esa pregunta. Carlos Yared decía que le gustaba la primera pregunta. Cosa de atenernos a la segunda pregunta para el caso de este ejemplo. Y ya. Pero efectivamente las tres preguntas eran muy interesantes y coincido en que eh, viendo la primera se podían sacar eh, más detalles. Pero esta que elige Valeria Itzel también está muy interesante, ¿eh? ¿Qué posible respuesta podríamos dar a esa pregunta? Ay, se me ocurre esta. Y ustedes verán cuál es la relación entre la propuesta que voy a hacer y la pregunta de investigación. Como ustedes pueden ver, la propuesta que estoy haciendo dice así. Hay muchas posibilidades de encontrar nuevas especies vegetales en el fondo del mar. Esta posible respuesta es casi la enunciación de la pregunta. Solo me interesa hacerla un poco más precisa. Ustedes pueden ver cuántas palabras tiene esta posible respuesta. Gracias, Aisha ya las contó y nos dice que tiene 13 palabras. Es decir, esta hipótesis ya empieza a ser correcta. La verdad es que el adverbio muchas es impreciso. Y entonces, ay, como que ese adverbio no viene muy bien para una hipótesis. Si lo quitáramos y entonces fueran 12 palabras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 palabras, ya tiene aspecto de una hipótesis más seria. Em,
Les pregunto, ¿estuvo fácil o difícil formular una hipótesis para esta pregunta de investigación? Por cierto, Carlos Jared proponía esta otra posible respuesta. El mar tiene mucha profundidad, por lo tanto la posibilidad de encontrar nuevas especies nunca será cero. Voy a tomar la idea y a modificar un poquito nada más la redacción. ¿Cuántas palabras tiene esta posible respuesta? Uno, dos, tres. Mm, a ver, yo cuento. Uno, dos, tres. Creo que así como está redactada esta posible respuesta, tiene 16 palabras. Bueno, eh, Aisha y Carlos Yared están encontrando un punto muy importante. Ambos afirman que lo que se les complicó un poquito fue formular las preguntas. Y efectivamente, no que sea difícil hacer las preguntas, pero ahí hay un punto muy importante. Digámoslo así, el chiste al iniciar las investigaciones es hacer preguntas bien hechas. Si las preguntas están bien hechas, entonces la hipótesis va a estar bien hecha. Si las preguntas son imprecisas, ambiguas, generales, están mal hechas, entonces va a ser más difícil hacer las hipótesis. Si quieres hacer con facilidad una buena hipótesis, entonces primero haz una buena pregunta de investigación. Dedícale un poco más de tiempo. No es imposible. ¿Y a poco no? Es bien divertido. Ahora sí menciono una idea que había preguntado antes Carlos Yared. ¿Podría, podríamos poner posibles respuestas a pesar de no ser del todo correctas? Sí, sí, por supuesto que sí. Los investigadores serios, igual que los niños curiosos, hacen preguntas genuinas, pero pueden no ser correctas. Los investigadores serios, así como los niños curiosos, pueden hacer preguntas con la sospecha de que igual y la respuesta sea negativa. Pero al hacer las preguntas y al hacerlas bien, están dando la posibilidad de hacer una investigación donde se muestre si la posible respuesta es verdadera o si de plano es falsa. Y las investigaciones que muestran que la posible respuesta es falsa son sumamente útiles, porque ya nos indican qué es lo que no es. Ujú. Muy bien. Bueno, miren, así de fácil ustedes ya excedieron la hora de tiempo de la sesión y han logrado hacer por lo menos 4 hipótesis de 2 problemas de investigación distintos.
Siguieron estos pasos. Plantearon el problema de investigación, hicieron preguntas de investigación, plantearon posibles respuestas a las preguntas de investigación y verificaron que estuvieran bien redactadas. Este es el procedimiento para hacer hipótesis. ¿Qué les pareció? Aisha dice que le gustó bastante, que es interesante. Pues he querido compartirles, gracias Valeria Itzel, porque dices que también fue sumamente interesante. He querido compartirles la experiencia de algunos amigos investigadores serios. Ellos investigan así, son científicos de ciencias humanísticas y también de ciencias experimentales, pero ellos trabajan así, haciendo investigación de verdad. En la red van a encontrar algunos disparates sobre las hipótesis. Y en el proyecto integrador de la próxima semana, que es la última, va a haber una cosa que tendremos que ponerle mucha atención para no irnos con la finta, porque nos induce al error en relación con las hipótesis. Ya lo veremos. Por lo pronto, ahorita, ustedes quedan con elementos muy claros y muy seguros para hacer hipótesis bien hechas. Por eso dice Carlos Yared que para él fue en realidad reconfortante, interesante y de mucha ayuda para su actividad y también espero que lo haya sido para las actividades de cada uno de ustedes. Les propongo que nos veamos pasado mañana, el viernes, a las 7 de la noche. Por lo pronto, deseo que descansen y que tengan un buen trabajo, un trabajo satisfactorio. Hasta luego. Gracias, Aisha, por tu despedida tan bonita. Gracias, Carlos Yared. Gracias, Valeria Itzel.